Rafael Castro, él nos va a hablar acerca de lo que es el monitoreo satelital y el Big Data y cuáles son los beneficios de la aplicación de este sistema. Él es magíster en Ciencias de Información Geográfica de la Universidad San Francisco de Quito. Él es el CEO de Geospace Solution y es consultor en planificación y gestión de territorios agrícolas. En este punto, el fomentar el uso de datos como motor de impulso sectorial, abordando la interoperabilidad de datos del sector y la apertura de los mismos, entendiendo que el concepto en sentido más amplio, de manera que se fomente dicha apertura, no solo por parte de la administración, sino también por parte de la investigación y del sector público. Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Un gusto. Tienes la Y buenos palabra. días. Muchas gracias, Andrés. ¿Me confirma si el audio está bien, el volumen está bien? Correcto, sí, se te escucha perfectamente, no hay ningún problema. Listo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la presentación. Gracias igualmente, Andrés, por la invitación para esta iniciativa y ser parte de este importante evento. Yo quisiera comentarles un poco sobre la tecnología del monitoreo satelital que está impulsando la era digital en la agricultura. Y bajo ese principio es que voy a compartirles una pequeña presentación y algunos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo funciona realmente un monitoreo satelital en el ámbito de la agricultura. Bien, el título de esta presentación, como lo dijo Andrés, pues es el monitoreo satelital y Big Data, los beneficios de su aplicación. Lo primero que quisiera un poco entrar en detalle es, bueno, ¿qué es o qué significa un Big Data? Y básicamente esto es una solución o es un problema. Es una de las preguntas que usualmente nos hacemos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la tecnología de Big Data o datos masivos, como según el punto de vista, dependiendo de cómo se mire, esto puede ser una solución o un problema para las empresas. ¿Y por qué decimos esto? Porque a través de la ciencia de Big Data, una empresa tiene acceso a infinidad de datos, pues que si no se saben tratar bien, si es que no hay las herramientas adecuadas, pues definitivamente esto se convierte en un riesgo. El otro lado, por supuesto, es contar con un ecosistema que permita manipular, gestionar estos datos masivos para generar información. Y aquí aparecen pues nuevos conceptos, el tema de inteligencia artificial, el tema de cloud computing, el tema de análisis, procesamiento en la nube, etcétera. Les voy a contarles un poco sobre cada uno de esos conceptos que vienen a alimentar esto del famoso Big Data. ¿Cómo funciona esto ya en el mundo de los sensores remotos, en el mundo de la teledetección? Pues nosotros ahora contamos con un verdadero sistema de monitoreo. Entonces, manejamos y administramos datos desde el espacio, datos masivos, ya que contamos con una constelación de satélites, aproximadamente 180 satélites, que permiten monitorear el planeta todos los días. Es decir, en cualquier punto de la Tierra podemos tener una imagen desde el espacio todos los días. ¿Qué podemos hacer con una imagen satelital en un punto o en un campo a diario? Pues vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer. Bien, este es un gráfico, es un video que representa cómo funciona el sistema de monitoreo satelital. Les decía que cada satélite sigue una órbita mientras la Tierra va rotando. Los satélites nunca se apagan, es decir, que no hay que contratar o programar los satélites para tomar un área específica, ya que los satélites siempre están tomando imágenes. Entonces, este principio de que nunca se apagan, de que siempre están tomando información, es lo que conocemos como el monitoreo satelital. Bien, esta constelación que un poco estoy comentando, podemos tener imágenes con un nivel de detalle que le llamamos en el medio resolución espacial, es decir, el detalle que podemos tener con estas imágenes de 3 metros. Adicional, también contamos con
otro grupo de satélites que nos permiten tener información en 50 centímetros. Por lo tanto, podemos tener mucho detalle desde el espacio, ¿no? A más de 400 kilómetros de distancia desde el suelo, pues tenemos los satélites que están monitoreando la Tierra. Bien, entonces les decía, con tanta información que tenemos todos los días, todo el tiempo, ¿cómo podemos gestionar? Estos datos masivos realmente tienen que administrarse de forma adecuada, porque de lo contrario, pues, como les decía, se puede convertir en un problema. Para aquello, pues, la tecnología de Planet eh, es un ambiente, es un ecosistema basado en web que permite gestionar toda la información de las imágenes satelitales. Ahora les voy a mostrar cómo. Esta plataforma, bueno, en resumen, es una plataforma de análisis e imágenes totalmente automatizada, basada en la nube, por supuesto, ya que todo este volumen de información definitivamente tiene que ser administrada y almacenada en la nube para que esté disponible para todos los usuarios. Esta plataforma pues descarga, procesa y administra más de 15 terabytes de datos todos los días a través de miles de máquinas virtuales, todo de forma automatizada. Esta plataforma está diseñada para ofrecer velocidad, flexibilidad, al mismo tiempo permite a los usuarios acceder, descubrir y crear soluciones personalizadas, como en el caso de la agricultura. Bien, ahora les voy a mostrar pues aquí cómo es la plataforma de administración de datos satelitales. Les decía que a través de los satélites que están en el espacio tomando imágenes a diario, nosotros podemos verificar o buscar las imágenes satelitales en cualquier parte del planeta. Bien, esta es una consola basada en web que les decía, lo único que necesito para acceder a esta consola es un usuario y una contraseña. Muy parecido a lo que se hace cuando tienes el Netflix, por ejemplo, que me gusta mucho usar esa comparación, ya que en el Netflix tú puedes ingresar con tus usuarios, con tu contraseña y puedes ver las películas, ¿verdad? Cuantas veces tú lo necesites. Acá funciona exactamente igual. Puedes acceder a imágenes satelitales cuantas veces las necesites y para aquello voy a enseñarles un poco un ejemplo acá en Ecuador. Sí, entonces, esta es una zona aquí en Santa Elena. Nosotros tenemos en la parte izquierda de la consola todas las imágenes satelitales que se han tomado a lo largo del tiempo. Tenemos la ventaja con las imágenes satelitales que podemos ir hacia atrás, es decir, no solo podemos ver lo que está pasando actualmente, ¿sí? Sino que también podemos justamente ir hacia atrás. ¿Para qué? Para identificar cómo estaban nuestros cultivos, cómo estaban nuestros campos, y con eso podemos generar modelos que nos permitan incluso predecir lo que va a pasar en un futuro. Así que esta es la forma de acceder. Nosotros tenemos aquí imágenes satelitales todos los días, todo el tiempo, así que podemos identificar y justamente verificar o controlar, gestionar nuestros campos desde el espacio de forma muy sencilla. La idea de esta tecnología justamente es el acceso universal, porque lo que estoy haciendo ahora aquí en mi computadora yo lo puedo hacer desde mi teléfono celular, ¿sí? Directamente en el campo. Así que es una ventaja, pues, la tecnología ahora para poder monitorear cualquier cobertura, cualquier campo desde el espacio. Bien, bajo este mismo ejemplo, ahora voy a hacerles una pequeña animación. Esta es una recopilación les decía que tenemos la ventaja de ir hacia atrás en la parte temporal. En esta plataforma de monitoreo satelital nosotros tenemos información desde el 2009 hasta la fecha, bueno, y información diaria, por supuesto. Entonces, esto funciona, les decía, como una suscripción, ¿sí? No hay que tener, pues, herramientas avanzadas de software, simplemente en la misma consola yo puedo trabajar para monitorear. Entonces, lo que están viendo ahora en la pantalla es una animación que nos permite ver, por supuesto, la evolución, en este caso, de estos cultivos que están con esta tecnología de riego en pivot,
que son cultivos circulares. Sí, entonces cualquier tipo de cultivos, les decía, yo lo puedo monitorear desde el espacio a diario a través de un teléfono celular. Es decir, en la palma de la mano tenemos la forma de monitorear cualquier cultivo. Por supuesto, ¿qué es lo que hago realmente con esta tecnología de monitoreo satelital? Pues la clave es tomar las decisiones que nos permitan gestionar el cultivo de mejor forma. Yo les voy a contar un poco las experiencias que se ha tenido con el monitoreo de la agricultura tradicional versus el monitoreo de la agricultura con tecnología satelital. Bien, adicional, por supuesto, quisiera mencionarles que también podemos llevar esta tecnología de Planet, de la tecnología de la consola, a herramientas de tipo desktop que tal vez muchos conocen o tal vez muchos manejan. Nosotros podemos enlazarnos directamente con software. Para las personas que gustan de los sistemas de información geográfica, pues los sistemas de información geográfica son herramientas que nos permiten administrar datos espaciales y nos permiten generar datos o convertir datos en información de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso, hablando exclusivamente de la agricultura, podemos llevar toda esa tecnología de la nube, de la plataforma que les acabo de mostrar, a un software, simplemente con una conexión, como estamos viendo ahora. Entonces yo ya no necesito descargar información, ya no necesito mucho el tema de preocuparme por el almacenamiento de esas imágenes. Imaginen ustedes pues que ese también es un problema cuando ustedes no tienen la infraestructura adecuada para almacenar o gestionar un volumen grande de información. Entonces de eso ya no tenemos que preocuparnos, simplemente con una conexión a internet nosotros podemos traer toda la tecnología de la nube, del monitoreo satelital, hacia la misma plataforma o también ya pues usuarios que lo podemos manipular a través de software. En este caso, QGIS, tal vez algunos lo han escuchado, es una herramienta de software libre, de código abierto. Cualquier persona puede utilizar esta plataforma. Y aquí yo puedo hacer algunas visualizaciones de mis cultivos. En este caso ahora estoy en una zona de manglar para el tema de la parte de acuicultura. De la misma forma, pues yo puedo aquí verificar de forma temporal toda la información diaria desde el 2009 hasta la fecha para poder identificar qué es lo que ha pasado. Entonces, desde los satélites no solamente podemos visualizar lo que ve el ojo humano, por decirlo así, sino que los sensores que están en el espacio tienen la capacidad de identificar, pues, información que el ojo humano no es capaz de utilizar. Eso lo llamamos falso color, es una tecnología donde podemos ver, en este caso, el infrarrojo cercano. Esto no se puede ver, por ejemplo, en el campo de forma visual, así que los sensores desde el espacio nos ayudan a ver. En este caso, bueno, vemos la vegetación o los cultivos en color rojo. Estas variaciones de color rojo pues nos permiten identificar si es que hay alguna anomalía o alguna problemática en cuanto al vigor de cada uno de los cultivos. Y bueno, también tenemos, ya les voy a explicar un poco más de detalle, indicadores que lo que hacen es extraer información de las imágenes nativas para darnos algo de datos adicionales, para justamente entender el comportamiento de nuestros cultivos. Bien, aquí no voy a demorarme mucho, solo quería un poco que vean que es muy sencillo realmente tener la tecnología de monitoreo satelital a través de una conexión a internet, ya sea en la misma consola a través de la plataforma basada en web o también a través de sistemas de información geográfica. También tenemos la parte de software comercial. El software más utilizado en el mundo en el campo de los sistemas de información geográfica es ArcGIS, en este caso ArcGIS Pro. Igualmente es un sistema de información geográfica donde es un software propietario y nos podemos, de la misma forma que mostré en el software libre, podemos conectarnos con la plataforma, con la consola y podemos tener justamente toda la información de los datos de Planet. Así que esto es muy interesante
y se pueden hacer muchas aplicaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo un mapa de cobertura y uso generado en el 2014. Y de fondo, pues tenemos las imágenes satelitales actuales, es decir, lo que está pasando en este momento. Nosotros podemos aquí hacer una actualización. Como ven, aquí no está mapeado, identificado estos cultivos, ni el estado de estos cultivos. Así que yo aquí fácilmente puedo hacer una digitalización para poder identificar o actualizar mis mapas, si es que yo, por supuesto, manejo mapas. Entonces es una forma muy sencilla, muy fácil. No estoy descargando imágenes, no estoy almacenando o ocupando los recursos de mi máquina en este caso. Bien, volvamos a la presentación. Listo. Bien, entonces, un poco con todo lo que les estoy contando, hemos definido a la agricultura inteligente, lo que permite, en este contexto de las imágenes satelitales, pues poder generar esta alta frecuencia, realmente esta alta disponibilidad de datos desde el espacio nos proporciona información a lo largo de cada temporada de los cultivos, con una resolución, con un nivel de detalle que puede generar valor, por supuesto, en el campo. Y eso es clave, decirlo así, porque esto nos permite tener imágenes cuando realmente se las necesita, porque yo tengo que tomar decisiones en las fechas clave para poder minimizar cualquier impacto relacionado a eventos que puedan causar una anomalía en mi cultivo, hablando específicamente de pues, factores climáticos, plagas, mala nutrición, etcétera. Entonces, esta información nos permite llegar a eso porque al final del ciclo del cultivo, pues lo que más nos interesa, por supuesto, es llegar a cosecha, aumentar la producción, sin duda, y minimizar pues todos los costos que conllevan gestionar un cultivo. Bien, entonces un poco en resumen lo que les voy a contar ahora es, en primero, cómo funciona esta nueva era de imágenes satelitales de alta frecuencia, cómo estamos involucrados desde el monitoreo satelital en la planificación, en la operación al inicio de la temporada de los cultivos, en la gestión como tal, en la cosecha y por supuesto cómo esta nueva tecnología, esta nueva base de información conlleva a una adecuada agricultura de precisión. Un término también que muchos deben haber escuchado. Bien, entonces, de todos los elementos que pueden ayudar a los agricultores a maximizar el rendimiento, sin duda el más crítico es la información. Tanto los ingenieros agrónomos como los agricultores comprenden que es esencial el acceso a los datos correctos para poder tomar decisiones informadas sobre la gestión de cultivos. Con el incremento en la dependencia de los datos, las imágenes satelitales de alta frecuencia están destacando como una fuente clave de información fiable para la agricultura de precisión, ya que ofrecen la capacidad primero de cubrir grandes áreas de cultivo en todo el mundo. Sí, podemos brindar detalles a nivel del campo para observar las variaciones del terreno y por supuesto las imágenes garantizan que los datos estén actualizados durante toda la temporada del cultivo y esto por supuesto permite sustentar decisiones en las etapas clave del ciclo de producción de los cultivos. Entonces, el primer esquema es facilitar los avances en agricultura de precisión. La combinación correcta entre cobertura de grandes áreas a detalle, por supuesto, frecuentes tasas de visita o revisita. Esto significa lo que les decía al inicio, cada vez que los satélites pasan por un punto, en este caso, pues todos los días. Sí, esta disponibilidad, pues antes o en el pasado no ha sido posible. Ahora esto es posible. Los avances actuales en informática y tecnología satelital pues lo están convirtiendo en una realidad. El resultado es una serie continua de datos satelitales que pueden brindar la información valiosa en cada etapa del flujo de trabajo de la gestión agrícola. El resultado es una agricultura más sostenible, eficiente y productiva en cada etapa del ciclo del cultivo, ¿sí? Como un poco lo representa este gráfico. Bien, entonces, convertir imágenes en información.
esa es la clave. Entonces, las imágenes satelitales capturan la luz que reflejan los cultivos, que reflejan los campos. Estos cultivos reflejan diferentes firmas espectrales, que es un concepto relacionado a la energía reflejada. Un poco para entender o aclarar este concepto de firma espectral, ustedes imaginen la huella digital de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada persona tiene una huella digital única, es un identificador. La firma espectral, pues, de los cultivos funciona exactamente igual. Entonces, cada cultivo tiene una firma espectral y en cada ciclo o en cada etapa de crecimiento del cultivo como tal, pues también la firma espectral va cambiando. Esa reflexión de la luz que capta el satélite en el espacio nos permite entender e identificar si el cultivo está presentando algún tipo de problema, alguna anomalía, y también nos da información precisa para corregir lo que esté pasando, por supuesto, en las fechas clave y en la zona específica. Bien, entonces, imaginen ustedes que si es que las hojas están con algún problema, pierden vitalidad, por supuesto, y cambia la cantidad de luz reflejada. Entonces, el satélite o la imagen que capturó ese satélite, pues nos va a identificar, se puede cartografiar, detectar y cartografiar. Y en consecuencia, pues los agricultores pueden dirigir la exploración, localizar el tratamiento y optimizar la información sobre esas zonas. Ese es un poco el principio de la agricultura de precisión. Bien, en el tema de la planificación, esto es clave también porque en la etapa de planificación puede resultar muy útil el acceso a mapas de productividad del cultivo, obtenido de imágenes satelitales durante periodos de varios años atrás. Como les decía, la ventaja que tenemos con el monitoreo satelital es que podemos ir hacia atrás en el tiempo. Eso nos permite detectar o crear mapas históricos que nos permitan elaborar pronósticos. Esto nos puede ayudar, por supuesto, a optimizar la productividad de los campos mediante la identificación de patrones in situ y tendencias localizadas. Entonces, de una forma, pues entendemos lo que ha estado pasando, podemos determinar zonas de mayor productividad y esa información también es clave. Aquí en este gráfico, basado en el análisis de la productividad, pues simplemente es un análisis histórico que nos permite justamente identificar en un mapa lo que les acabé de mencionar. Entonces, al planificar la aplicación de estos inputs, de estas entradas del campo, por ejemplo, como los fertilizantes, es esencial el diseño de zonas de gestión. Los índices de vegetación, que los índices de vegetación, les decía al inicio, son indicadores, es información adicional, pues que nos dan las imágenes satelitales, ¿sí? Y esto se puede usar para crear referencias para la variación in situ de la productividad del cultivo. Las características del emplazamiento, tales como la topografía o las propiedades del suelo, afectan definitivamente la productividad y se pueden identificar para mejorar la planificación y las buenas prácticas. Aquí en resumen, pues en un mapa de colores a lo largo del tiempo, ¿sí? Podemos identificar promedios de esa respuesta, de esa energía y de la vitalidad del cultivo para saber en qué zonas pues definitivamente ha habido un bajo promedio a nivel de productividad y seguramente eso me va a permitir gestionar de mejor forma los cultivos. Bien, aquí tenemos un ejemplo, algo más didáctico. El mapa que se ve ahora es un cultivo de maíz y lo que estamos haciendo es un análisis de productividad con datos históricos. Así que este análisis, como les decía, pues nos permite entender cuál ha sido el nivel de productividad a lo largo de los años, generando, por supuesto, zonas de productividad permanente. Estas zonas de productividad permanente pues ya nos dan información, como les decía, para tomar un poco más la gestión en actualidad. ¿Sí? Bien, esto es clave, la delimitación de zonas de gestión. Sin duda, todo lo que les estoy contando se pueden realizar a través del monitoreo satelital. Y esta delimitación de zonas de gestión, lo que hacemos es establecer objetivos de producción,
para que en sitios específicos del cultivo hacer las recomendaciones, la aplicación de diferentes partes del campo en diferentes partes del campo de forma pues adecuada. Si el rendimiento del campo es históricamente menor en una zona de gestión debido a deficiencia de nutrientes o escasez de agua, pues la planificación de la fertilización o riego puede tener en cuenta esta información. Esta práctica no solo mejora el rendimiento y el pronóstico de la producción, sino que también ayuda al agricultor a evitar el exceso de aplicaciones y ahorrar en los costos. El hecho de tener información georreferenciada de estas zonas de gestión nos permiten localizar el problema de forma muy precisa y es aquí donde empieza a verse el ahorro en los costos de la gestión de los cultivos. En temas de operaciones al inicio de la temporada, es decir, los agricultores determinar la cantidad óptima de semillas a distribuir en las diferentes partes del campo a fin de establecer cultivos saludables y productivos. Los datos que obtenemos a partir de las imágenes satelitales pueden ofrecer información sobre las propiedades del suelo, la producción de cultivos anteriores, otros factores que sustentan las decisiones para realizar la siembra. Básicamente, pues, esta preparación del suelo con las imágenes satelitales y con el acceso a archivo llamamos a las imágenes históricas, ¿sí? Y puede ser imágenes históricas, pero que, bueno, no hablamos tanto en el pasado, porque si vamos a hablar de la etapa inicial de la preparación del suelo, pues vamos a utilizar imágenes muy cercanas hacia atrás. Esto nos ayuda definitivamente a diseñar estrategias de siembra alineadas a la productividad histórica y a las características estables de los suelos. Los índices espectrales o índices de vegetación que decía un poco en la lámina anterior, en este caso de suelos desnudos, describen los efectos combinados del tipo de suelo, el contenido de materia orgánica y la humedad del suelo, lo que permite obtener una estimación de la capacidad promedio de retención de agua. Estas zonas que se ve en el cuadro, en la imagen, estas zonas más oscuras del suelo, pues pueden indicar una mayor retención de nutrientes de humedad, mientras que las regiones más brillantes o más claras pueden sugerir zonas que necesitan un poco de fertilización dirigida para cultivos nuevos. Así que no solamente estamos en la gestión del cultivo, sino que estamos en toda la etapa relacionada al cultivo como tal. Bien, aquí un poco una imagen que representa lo que ya mencioné, la variabilidad del suelo. La medimos con un índice o con un indicador que lo llamamos índice de brillo del suelo, ¿sí? Entonces, justamente este índice de brillo en relaciones a zonas claras y zonas oscuras, en terrenos individuales, en propiedades, pueden variar mucho, ¿sí? La cuantificación de esta variabilidad espacial de las propiedades del suelo es importante para la implementación exitosa de la gestión de campo específica del sitio. Por esto, esto sería realmente muy laborioso y costoso. Entonces, el uso operativo de las imágenes de satélite en este contexto es muy útil porque nos permite, como les decía, identificar esta variación a nivel de brillo de los campos y nos permite tener información adicional. Bien, por supuesto, las imágenes de satélite proporcionan esta captación de la energía reflejada, que le llamamos reflectancia. Sin embargo, pues también tiene el potencial de indicar variaciones relativas en las características del suelo, como lo ven en la imagen, y esto determina el color. Por ejemplo, el tema de dónde existe mayor cantidad de materia orgánica, óxidos de hierro, contenidos de humedad, etcétera. Bien, entonces, en el tema de la siembra selectiva, con los datos de productividad y suelos, los ingenieros agrónomos pueden decidir qué sembrar y dónde. Estos mapas ayudan al agricultor a aplicar con precisión las cantidades adecuadas en cada zona, lo que garantiza una siembra eficiente en el inicio de la temporada del cultivo. La zonificación de la siembra también puede informar a los agricultores y asesores de cultivos
respecto de qué variedades y tipos de semilla podrían ser más eficaces en ciertas zonas y garantizar así que la dispersión de la siembra coincida con las condiciones del suelo. Entonces, como se dan cuenta, pues vamos alimentando en todas las etapas con información para que los agricultores pues tomen la mejor decisión. Bien, y hablando exclusivamente ya de la gestión de los cultivos durante la temporada, es una actividad muy importante en cada operación agrícola. Y también es cuando las imágenes satelitales pueden brindar su máximo valor. Las imágenes satelitales permiten que podamos hacer varias cosas, entre ellas detectar los problemas de salud del cultivo, generar mapas y orientación a la exploración, es decir, dónde tenemos que hacer una mayor exploración. Podemos localizar con alta precisión los tratamientos indicados en zonas específicas y podemos monitorear, por supuesto, el desarrollo del cultivo. Todo eso se puede hacer utilizando la tecnología de monitoreo satelital. Bien, entonces los agricultores pues deben tomar decisiones críticas, les decía, durante la temporada del cultivo. Y estas decisiones deben hacerse en tiempo real. A medida que cambien las condiciones, por ejemplo, las variaciones del clima, algo que siempre tenemos que considerar como complemento al análisis del monitoreo satelital, que muchas veces no son previstas. El clima es cambiante. Ahora hemos hablado mucho de temas de cambio climático y cada vez pues eh, esto afecta definitivamente a la parte agrícola. Entonces, cuando hay estos cambios imprevistos, por ejemplo, en una estación húmeda o seca, puede afectar el desarrollo del cultivo y alterar los periodos durante los cuales es probable que se produzcan los brotes de infestaciones por plagas o enfermedades. El monitoreo puede mejorar el análisis de la salud por el cultivo o campos de interés, la cobertura con imágenes satelitales de forma continua y completa permite la toma de decisiones informadas y oportunas. Lo que estamos viendo ahora en el mapa es una detección y alerta ante problemas. Entonces, esto usualmente se hacía de forma tradicional en el campo, pero muchas veces esto es indetectable utilizando pues las limitaciones que tenemos los humanos en la visión. Entonces, desde el espacio nosotros podemos tener esta información adicional, como les decía, ver más allá de lo que permite ver el ojo humano y podemos detectar y alertar ante problemas. Entonces, datos frecuentes significa que los agricultores tienen la posibilidad de abordar los problemas desde el inicio, antes de que se produzcan daños a gran escala. Es decir, conocer que algo está pasando en nuestro cultivo nos va a permitir también hacer la corrección antes de que esto pueda ser más grave. Entonces, las imágenes satelitales pues nos ayudan a detectar estos problemas en la vegetación tan pronto como se producen. Eso es porque estamos haciendo un monitoreo. Entonces, los agricultores pueden conocer con precisión cuándo y dónde actuar. Con actualizaciones de las imágenes satelitales y las alertas de vitalidad, los agricultores pueden identificar rápidamente las zonas afectadas, evaluar los problemas en el campo y responder. Esto se mapea como una escala de semáforo. Los colores es un lenguaje universal. En este caso, pues los mapas de alerta se representan en colores rojos. Rojo, alerta, ¿sí? Verde significa que pues no hay problema. Amarillo es algo promedio, algo que no nos causa tanta preocupación. Bien, el tema de exploración dirigida, en el pasado, a menudo los agricultores dedicaban horas a realizar inspecciones sistemáticas de campos enteros para localizar e identificar problemas. La resolución espacial y la cobertura global de las imágenes satelitales modernas permiten una inspección dirigida, que ahorra tiempo y, por supuesto, reduce los costos. Actualmente, pues los ingenieros agrónomos, los agricultores, mediante técnicas agrícolas de precisión, pueden crear mapas detallados para guiar de forma rápida y precisa hacia las zonas afectadas.
Entonces, la descarga de mapas y análisis con dispositivos compatibles, por ejemplo, GPS, permiten a los agricultores ir directamente a las fuentes de los problemas en el campo con la información necesaria en la palma de la mano. Imaginen ahora con nuestra tecnología que tenemos en los teléfonos celulares, donde tenemos acceso a GPS. Nosotros podemos ir con nuestro teléfono y nuestro GPS y con nuestra aplicación de imágenes y exactamente llegar al punto donde se representa la anomalía en las fechas más actuales que nos permite tener la información desde el espacio. Entonces, ese es el plus o esa es la ventaja de tener un monitoreo satelital, ¿no? Que podemos interactuar ya en la parte del campo como tal, in situ, con los expertos, con los ingenieros agrónomos, con los especialistas, para ir al sitio donde se presentan estos problemas. Este ejemplo ilustra un índice que le llamamos de cobertura de suelo, que es capaz de representar con precisión la variación espacial en el campo y lo pronunciadas que pueden ser estas variaciones. Este mapa muestra la situación en una etapa inicial cuando la variación espacial comenzó a evolucionar. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver un poco ya el mapeo de dónde se encuentran las diferentes tonalidades de colores y esto nos da información exactamente de mi finca, de mi campo, a dónde yo tengo que ir para identificar algún tipo de anomalía. En este caso, pues se ve ya con las fotos en el terreno, la diferencia de la vegetación, del cultivo, en estas dos tonalidades de colores. ¿Sí? Entonces, esta información nos permite ir, como les decía, exactamente al sitio donde se presenta la anomalía, que puede estar relacionada, bueno, a algunas cosas. Bien. Adicional, pues, ya hablando de tratamiento dirigido, una vez que tenemos el problema identificado, tenemos que tomar los correctivos. ¿Sí? Entonces hacemos las recomendaciones, se hace el tratamiento dirigido indicado, actividades importantes de la gestión de cultivos, por supuesto. Entonces, imaginen el tema de riego, el tema de fertilización, requieren decisiones de tratamiento específicas para la localización del cultivo y para cada etapa del desarrollo fenológico o del crecimiento. Entonces, pronosticar en qué momentos alcanzarán los cultivos estas etapas es complicado, es difícil, puesto que dependen en gran medida de condiciones cambiantes. Con las imágenes satelitales, los agricultores tienen una visión amplia de sus campos que les permite detectar, comparar, verificar problemas de salud del cultivo que requieren tratamiento. Entre los que se incluye la aplicación de nitrógeno, por ejemplo, algo muy común, ¿sí? El riego, el tema de riego, el tema de fertilización o la aplicación de pesticidas, ¿sí? Estos tratamientos que se harían en estas zonas, además de tomar como referencia, bueno, datos de imágenes durante toda la temporada, los agricultores pueden comprender en profundidad cómo afectan ciertas acciones los resultados de esta producción del cultivo. Entonces, una vez que tenemos la implementación de estas medidas para subsanar los problemas que se hayan identificado en forma localizada, podemos, por supuesto, monitorear para saber si es que esta zona realmente se recuperó, se mantuvo o realmente no funcionó el tratamiento. Entonces es lo que llamamos el mantenimiento del cultivo utilizando el monitoreo satelital. ¿Sí? Entonces, en el transcurso de la temporada agrícola, el monitoreo continuo brinda datos invaluables para comprobar la eficacia de los diferentes tratamientos y prácticas relacionadas con el cultivo. El monitoreo permite a los agricultores no solo detectar y responder a los problemas, sino perfeccionar las técnicas de gestión del manejo como tal del cultivo, cuyo éxito se ha comprobado y optimiza en consecuencia. Se reducen los costos, se aumenta la producción y por supuesto pues es un dato muy, muy importante. Entonces estos resultados se utilizan para nutrir sus modelos y mejorar, como les decía, pues la producción. Bien, voy a hacerles un pequeño ejemplo
ya no solo estar aquí en el PowerPoint, sino ver en vivo un poco el tema de cómo se genera la información. Bien, voy a mover a mi pantalla. Bien, entonces aquí les vamos a hacer un ejercicio en vivo, un poco de lo que hemos visto en el PowerPoint, en las láminas. Por un lado tenemos el monitoreo satelital disponible 24/7 a través de una conexión a Internet. Toda la manipulación de los datos es muy sencilla, como lo mostré, a través de una plataforma en la web o a través de una conexión a un software igualmente con una conexión a Internet. Ahora, nosotros podemos dar el valor agregado a esta información utilizando mapas de alertas. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, este es un modelo que permite construir desde las imágenes satelitales en toda una etapa de un cultivo, ¿sí? Y no voy a entrar mucho en detalle porque es ya un poco de la manipulación de un software, pero lo que quiero mostrar es que esta generación de información nos permite automatizar procesos para generar datos en minutos, ¿sí? Entonces yo no tengo que generar datos a partir de las imágenes que me causen más problemas, sino que simplemente utilizando tecnología yo puedo optimizar todo un flujo de trabajo de estos modelos que se pueden utilizar para gestionar de mejor forma mis cultivos. Y no hace falta que yo descargue las imágenes satelitales, yo puedo hacer el procesamiento en un ambiente en desktop, como lo estoy haciendo ahora, pero con datos que están almacenados en una nube. ¿Sí? Todos los datos de imágenes satelitales de la tecnología Planet están almacenados en la nube. Por lo tanto, yo puedo conectarme con esos datos que están almacenados en la nube y los puedo ejecutar. Bien, entonces voy a hacer algo muy rápido. No, esto no va a tomar más de un par de minutos porque quiero que ustedes sientan cómo se genera información en un tema álgido de un monitoreo como tal. Bien, entonces lo que está haciendo ahora el software es conectarse, bueno, de acuerdo al modelo que hemos diseñado, vamos a conectarnos con los datos de imágenes satelitales. Sí. Lo que tenemos que hacer es generar un índice de vegetación o decirle al software un índice de vegetación que nos represente las anomalías o las alertas y voy a guardar la información. Sí, entonces simplemente lo que estoy haciendo ahora es solo guardar los datos finales, pero yo no estoy descargando ahora imágenes satelitales, simplemente desde la nube estoy generando información. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, les voy a enseñar, es un procesamiento, lo llamamos procesamiento en paralelo, y nos permite igualmente utilizar la tecnología de la nube. Incluso podemos trabajar, lo que estamos haciendo es un procesamiento desde la nube, utilizando pues la infraestructura que nos facilita estos datos de máquinas virtuales, por ejemplo, en la nube. Entonces, aquí va a empezar a ejecutar el proceso que estoy haciendo ahora y vamos a ver ya en pocos minutos los resultados. Sí, todo esto puede ser escalable en diferentes arquitecturas que tengamos disponibles. No necesariamente lo puedo hacer en la nube, también lo puedo hacer en un ambiente en desktop. Todo dependerá mucho ya de lo que queramos. Si es que tenemos la infraestructura adecuada, pues podemos manipular los datos en un ambiente en desktop. O de lo contrario, pues podemos trabajar en un ambiente con toda la arquitectura que nos ofrece la nube. Entonces yo puedo procesar, lo que voy a hacer ahora, lo puedo hacer desde un teléfono celular para un poco entrar en el ejemplo. Entonces el procesamiento en la nube ya no nos
ya no es una limitación, pues, tener un software y ser un experto en temas de programación y nada por el estilo. Ahora la tecnología nos permite conectarnos de manera muy sencilla, como lo estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces ya están los resultados. Entonces simplemente el software los empieza a visualizar. Les voy a mostrar rápidamente qué es lo que se calculó. Esto es un ejemplo en un cultivo de caña de azúcar. El objetivo, eh, el objetivo en este ejercicio es entender la variación espacial en el tiempo, ¿sí? De un acceso a imágenes satelitales históricos hasta la actualidad, y también identificar cómo ha sido la evolución de estas alertas o de estos mapas de alertas a lo largo del tiempo. Sí, aquí yo tengo un mapa de alertas, como les decía. Las alertas se representan usualmente en escala de semáforos. Esto es un cultivo de caña de azúcar en la zona norte del país. Y como ustedes pueden identificar, pues rojo, como les decía, significa alerta, es decir, algo puede estar pasando en estas zonas que se encuentran aquí mapeadas en color rojo. Ahora voy a hacer una animación con los datos. Justamente para entender la evolución espacial o espacio-tiempo de los cultivos. Obviamente esto lo puedo hacer en tiempo real para saber lo que está pasando ahora. Sin embargo, esto es un histórico para un poco hacer el ejemplo de dónde yo tendría que ir a visitar en diferentes fechas las zonas que se encuentran en color rojo y cuál es la evolución de estos cultivos. Ahora les voy a mostrar la evolución temporal de estas firmas espectrales que les decía, o del comportamiento del cultivo a lo largo del tiempo. Voy a hacer igualmente una animación. Y voy a activar una firma temporal. ¿Qué significa esto? Pues la animación está corriendo de cada indicador a lo largo de las fechas del análisis del monitoreo satelital. ¿Sí? Y lo que está en este gráfico de estas curvas nos representa las fechas donde realmente algo afectó el desarrollo del cultivo, ¿sí? Bueno, en este caso, pues como ven, hubo algún tratamiento, pues si el cultivo llegó a producción, es decir, se mejoró el rendimiento, la productividad mejoró. Entonces, obviamente aquí estoy haciendo un análisis histórico, pero esto yo lo puedo hacer como les decía, en la época actual, para entender que en estas fechas clave del monitoreo satelital, dónde tendría que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, si tengo este problema identificado en una fecha, aquí es donde yo tengo que identificar el problema, realizar los correctivos, hacer las recomendaciones y, por supuesto, pues verificar que esto realmente mejoró y que el cultivo está con algo. Bien, vamos a la presentación. Y finalmente, pues el tema de la cosecha. Determinar pues la fecha correcta para la cosecha presenta un desafío para los agricultores. Con frecuencia la ventana para la cosecha es angosta, es muy estrecha. Entonces los agricultores deben negociar con dos factores principales: la necesidad de comenzar más tarde a cosechar cultivos más secos y el riesgo de condiciones climatológicas adversas que pueden ocurrir al final de la temporada, lo cual puede afectar pues negativamente el rendimiento. En ese sentido, la información derivada de imágenes satelitales pues nos permite estimar el contenido de humedad de las plantas, y esta medida es clave para especificar el inicio de cosecha para muchos cultivos. Los índices de vegetación o estos indicadores que les mencionaba a partir de las imágenes satelitales pues son sensibles a las variaciones en la senescencia del cultivo
Y eso también proporciona la capacidad de cartografiar estos patrones de secado de los cultivos en los campos, ayudando así pues a guiar los planes de cosecha de acuerdo a las condiciones dentro de cada campo. Entonces, mediante las imágenes satelitales, pues los gerentes de operaciones pueden garantizar que los planes para la cosecha estén siendo ejecutados y priorizados en tiempo real de acuerdo a las necesidades detectadas en las imágenes satelitales. Entonces, esto es un poco lo que se muestra aquí en el gráfico, cómo ha ido, cómo se va secando el cultivo, lo cual nos permite ya tomar pues las decisiones de en qué fechas pues necesito yo iniciar ya la cosecha como tal. Porque esto puede verse afectado muchas veces por la parte climática, eh, haciendo que se adelante o se retrase la cosecha. Bien, finalmente, pues esto que les he contado constituye la nueva base para la agricultura de precisión. Entonces, no es suficiente, por supuesto, tener la tecnología de indicadores, de índices espectrales, si simplemente el hecho de contar con información todo el tiempo garantiza que nosotros podamos verificar en las fechas clave todo la cadena, todo el ciclo de nuestro cultivo como lo vieron. Eso sin duda pues nos permite reducir los costos, aumentar la producción, que al final es lo que interesa realmente. Bien, entonces, ¿cuáles son las claves o las ventajas de este monitoreo satelital de Planet? Sin duda, pues, primero contar con cobertura mundial, cobertura de grandes áreas. Nosotros no tenemos fronteras, no tenemos límites para monitorear, ¿sí? No estamos y podemos hacer monitoreo de predios desde 1 hectárea hasta cientos de miles de hectáreas, no tenemos ninguna restricción. Podemos llegar a tener mucho nivel de detalle a nivel de campo, ya que contamos con imágenes satelitales que nos permiten tener una resolución de 50 centímetros y también de 3 y 5 metros para brindar este detalle que se requiere muchas veces. Sin duda, la alta frecuencia es clave. La frecuencia diaria de captura de imágenes satelitales durante toda la temporada del cultivo es posible, ya que, como les decía, pues contamos con más de 180 satélites que nos dan información diaria de cualquier parte de la Tierra. El almacenamiento y procesamiento en la nube, sin duda, esto, como les decía al inicio de la presentación, pues ya no es un problema o no representa un problema, ya que toda la gestión de la información satelital diaria está almacenada y procesada en la nube, por lo cual nos da un rápido acceso a los datos dentro de muy pocas horas desde que se toma la imagen, a través de un sistema totalmente automático. Y el acceso, por supuesto, que es vital en este tema del famoso monitoreo satelital. El hecho de tener información a través de un teléfono celular es invaluable. Entonces, la integración sin inconvenientes de las imágenes con las aplicaciones a través de plataformas como la que les hemos mostrado o también con plataformas personalizadas nos permite realmente generar el valor que se necesita para gestionar nuestros cultivos de mejor forma. Y sin duda, pues adicional a todo esto se junta el análisis histórico, ya que como les decía, pues podemos monitorear o, bueno, tener información desde el 2009 hasta la fecha y por supuesto de aquí en adelante todos los días durante todo el año, ¿no? Así que, bueno, esto es en resumen la agricultura más inteligente para todos los campos, todos los días. Ese es el mensaje que quería transmitirles el día de hoy, en esta mañana. Para obtener información, por supuesto, sobre cómo acceder a estas imágenes o cómo acceder a un servicio de monitoreo, por favor, pueden visitar nuestra página web www.geospace-mediosolutions.com/planet, donde estaremos gustosos, por supuesto, de dar información en lo que ustedes requieran o cualquier consulta que les quede
por hacernos luego de esta charla. Estamos, por supuesto, prestos para atenderlos. Bien, Estimado quiero Edgar, agradecer. tenemos un par de preguntas hacia ti. La primera pregunta viene de Galo Oviedo. Nos indica qué tipo de resultados de producción se han obtenido con el manejo de los cultivos con imágenes satelitales. ¿Es posible aprovechar el 100% de los mismos? Sí, definitivamente, como les mencionaba, esto es muy útil para mejorar la producción como tal. Por ejemplo, en el tema de caña de azúcar, que poníamos el ejemplo en el software, ya haciendo el mapeo en vivo. Nosotros tenemos la capacidad de ayudar a los productores, a los ingenieros agrónomos, a los gerentes de producción, a que tomen decisiones. Y sin duda esto sí funciona, porque nos hemos topado muchas veces casos donde se hace un monitoreo de forma tradicional. Cuando tú haces un monitoreo de forma tradicional en campos, definitivamente muchas veces es posible que no se detecte en cierta forma las zonas donde hay problemáticas. Con las imágenes satelitales definitivamente vamos a detectar problemas y vamos a ir ya con toda la información pertinente localizada o geolocalizada a los puntos donde hay las anomalías. En ese momento, pues los especialistas, los ingenieros agrónomos, toman las mejores decisiones en cuanto a la problemática que se presente y sin duda esto mejora la productividad. En el caso de caña de azúcar nos hemos encontrado con muchos problemas en cuanto al riego. Adicional en otro tipo de cultivos, por ejemplo, banano, en el transcurso de un monitoreo nos podemos dar cuenta también de si la aplicación de los pesticidas realmente se hace, por ejemplo, en toda la finca, en toda la hacienda, ya que muchas veces eh, por ahorrarse tal vez la aplicación de este tratamiento, nosotros podemos verificar con imágenes satelitales si efectivamente la aplicación de esto se ha dado en toda la finca. Entonces, todo eso en conjunto pues empieza a sumar para que realmente el agricultor pues tenga la información adecuada, necesaria, para tomar las decisiones en las fechas clave, porque eso es lo más importante tal vez, ¿no? No sirve mucho ya tomar decisiones cuando ya no hay nada que hacer. Así que esto se puede corregir en el tiempo y sin duda esto sí ha funcionado para mejorar la producción. Hay muchos ejemplos que podría contarte, pero efectivamente para ponerte dos casos, pues en el tema de cultivos de caña de azúcar, bueno, en el tema de banano que es un poco, es un cultivo permanente, igual se puede hacer monitoreo, justamente por lo que te estoy contando. En temas de maíz, por ejemplo, el ciclo de monitoreo del maíz, ya sea en época seca o en época húmeda. De igual forma, pues justamente en el desarrollo del ciclo fenológico del cultivo de maíz se ha detectado problemáticas de plagas o de mala fertilización igualmente, y esto también ha permitido que se corrija y se definitivamente mejore la producción al final de es que lleguen a la cosecha. Otro ejemplo muy claro o muy clave, cultivos de arroz. Muchas veces los cultivos de arroz, cuando se siembra, no necesariamente todos llegan al final de la cosecha. Y justamente en temas de producción, en temas de verificar la producción de estos cultivos en zonas de arroceras, se puede identificar claramente cuáles, eh, cuáles predios o cuáles fincas de arroz pues llegaron definitivamente a la cosecha, por lo cual se puede estimar la producción de algo real, de algo tangible, ¿no? Porque ¿qué es lo que se hacía antes? Muchas veces pues se estimaba producción a través de cuántas semillas se ha vendido o cosas así. Ahora entonces nosotros podemos verificar y llegar definitivamente a cuantificar producción a través de un monitoreo satelital. Entonces, bueno, algunos casos, algunos ejemplos que te puedo mencionar que definitivamente han dado resultados. Así que, bueno, les invito a todos para que puedan tener un poco más de información en nuestra página web. Con gusto, aquí está mi correo electrónico.
está nuestro teléfono de contacto y podemos también pues conversar más adelante. Ahora el tiempo, por supuesto, es muy corto. Sin embargo, pues como les decía, estamos prestos para que ustedes puedan conversar con nosotros o podemos también hacer, bueno, como decía en la presentación anterior, otro espacio parecido, otras iniciativas que tendríamos que aprovechar para conversar más, ¿no? Esto puede permitir sinergias que al final del día pues ayuden a mejorar todo el ciclo de producción de los cultivos de aquí en el país. Y la tecnología pues está disponible, como ustedes vieron, es simplemente pues de tomar decisiones. Sí, no sé si... Otra inquietud también viene de Vladimir Bravo. Eh, Felicitaciones por la presentación. Considerando que Ecuador tiene una agricultura familiar, es decir, una agricultura pequeña, en su mayor porcentaje en el país, ¿qué alternativa hay para pequeños productores que requieren únicamente fotos satelitales de pequeñas áreas? ¿Y qué producto entregan para zonas con alta nubosidad? Bien, muy interesante la pregunta. Bueno, la primera parte es de la agricultura familiar. Sin duda, las características de nuestro país, en muchas zonas tenemos esta forma de cultivos que son áreas muy pequeñas. Les decía yo que el monitoreo satelital, a pesar de que cubrimos, no tenemos límites ni fronteras, nosotros podemos hacer monitoreo desde 1 hectárea. ¿Sí? Entonces, 1 hectárea es como una unidad mínima, por decirlo así, de monitoreo. Entonces, para esos cultivos pequeños, usualmente 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, pues no hay ningún problema realmente de hacerlo. Simplemente se aplica el mismo principio del monitoreo satelital y está localizado a a estos pequeños predios, estos pequeños campos. Entonces, el objetivo claro, el objetivo del monitoreo satelital es exactamente el mismo, tanto para una finca de 1 hectárea como para tal vez campos de 100, 500, 1000 hectáreas, ¿sí? No hay ninguna variación, así que la tecnología realmente permite todo este proceso hacerlo en zonas pequeñas. En cuanto al tema de nubosidad, sin duda, nosotros tenemos la capacidad de monitorear todos los días. Definitivamente hay zonas que presentan alta nubosidad, pero cuando tenemos una alta revisita, podemos tener muchos intentos de toma, lo cual nos permite o nos garantiza tener información al final de la temporada. Es decir, tenemos tantas oportunidades de toma de imágenes satelitales que cuando está nublado, pues puede ser que esto empiece a moverse, a despejarse y nosotros vamos a estar para tomar imágenes. Sin duda, no les he comentado en esta charla, pero también tenemos otra tecnología de monitoreo que se basa en imágenes de radar. Me gustaría mucho presentarlo con otra oportunidad, pero bueno, la tecnología de radar en resumen permite que nosotros monitoreemos sin importar las características climáticas o las condiciones climáticas en cuanto a nubosidad. Podemos monitorear en el día y en la noche. Por supuesto, el nivel de información de una imagen óptica como la que hemos mostrado en esta charla es totalmente distinta a lo que muestra una imagen de radar. Sin embargo, se pueden hacer cosas muy similares y pueden complementar el uno con el otro. Sin embargo, bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque me gustaría, por supuesto, que ustedes puedan acceder a esta información en otro espacio. Si gustan, pues podemos conversar, como les decía, para aclarar. Rafael, tenemos una última pregunta bastante breve. ¿Resulta rentable para un pequeño agricultor que realice un manejo agronómico usar su tecnología? Sin duda, al final de cuentas, un agricultor pues siempre va a tener un gasto en la gestión de los cultivos. Y muchas veces, claro, se puede llegar a pensar que esto podría ser un costo adicional, pero realmente esto es una inversión que lo que permite es gestionar de mejor forma su cultivo. Entonces, el mensaje primordial de la tecnología de monitoreo satelital es justamente el hecho de invertir.
Conocer de mejor forma los campos a partir de un monitoreo nos permite gestionar. Y esa gestión localizada o precisa, justamente lo que conlleva al final es disminuir los costos. Entonces, sin lugar a duda, un pequeño agricultor, un mediano agricultor, definitivamente el objetivo va a ser el mismo, ¿no? Reducir de alguna forma los costos, aumentar su producción, y esto sin duda pues se convierte en una solución realmente para todos. Así que yo diría que al final un pequeño agricultor pues igualmente puede acceder a esta tecnología. Como les decía, esto está al alcance de todos. Tenemos la facilidad ahora de poder acceder a esto de forma muy fácil, muy sencilla. No hay que ser un experto tal vez en temas de teledetección. Simplemente es justamente comprender que esto al final del día se convierte en una solución. Así que todos invitados a que podamos tener un poco más de información de esto y simplemente, bueno, hay muchas personas que tal vez ya han implementado esta parte, sin embargo, creo que falta mucho en el país que se desarrolle más aún el tema del monitoreo satelital. Y antes de terminar, por supuesto, robándome unos pocos minutos, esta tecnología es también un complemento a otras tecnologías. Como mucho de lo que se va a hablar en esta feria, esto es un complemento, ¿sí? Esto siempre es bueno mencionarlo, ya que esto no satisface todo la problemática que podría haber en la gestión de los cultivos, sin embargo, se convierte en un excelente insumo, como les decía, para complementar con otras tecnologías como la que se va a mencionar en esta feria. Así que bueno, eh, ha sido algo muy rápido, pero espero a todos que les haya parecido excelente esta participación. Seguimos conversando más adelante, ahí están nuestros contactos. Muchas gracias Andrés, muchas gracias AgroWorks, muchas gracias a esta feria de Agro 4.0. Gracias a todos. Gracias a ti, Rafael. Cualquier cosa, igual estamos, justamente la intención es poder mostrar todo lo que se está realizando a nivel de país.